Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno como siempre tenerles aquí con nosotros para llevarle un programa cargado de contenido interesante, informaciones del mundo de la salud. Hay muchas cosas ahora mismo bien calienticas, ¿verdad? Sobre todo aquí en nuestro país. Y hoy tenemos también un invitado estrella, como acostumbramos aquí. Pero este es alguien fuera de serie, ya ustedes verán por qué se lo digo. El doctor Luis Alán, con quien estaremos en unos breves segundos después que cumplamos con estos breves compromisos. Bien, damos la bienvenida a nuestro programa al doctor Luis Alán Lora, destacado pediatra neumólogo de nuestro país, yo diría que de todo el Caribe, ¿por qué no? Bienvenido, Luisito. Gracias. Esa expresión de Luisito te da una connotación de que me conoce desde chiquito. Sí, y así mismo es, como él lo dice. Qué bueno, ese es el concepto familiar, Luisito. Así mismo es. Bueno, todos los Luisitos, su padre se llamaba Luis. Sí. Bien, gracias por invitarme a tu programa, bueno. Me da mucho gusto y bueno, de tanto tiempo que nos conocemos, pues ahora interactuar como en el aspecto de salud para la comunidad. Gracias. Pues mira, el momento es estelar en nuestro país. Ahora mismo solamente se oye un comentario en las familias, en los ambientes de trabajo, en los colegios, todo lo mismo. Y esta gripe está acabando con todo el mundo y la verdad es que uno se mueve en todos esos ambientes y es raro que no hayan alrededor tuyo 2 o 3 personas con un proceso gripal. ¿Qué ha pasado con los virus, doctor Alán Lora? Fíjate, vamos a separar un poquito el proceso gripal con los demás virus, porque la actualidad es la influenza, que en nuestro medio todo el que tiene tos, congestión nasal y algún grado de fiebre le dicen gripe y no es real. La gripe y la influenza es lo mismo. Y recordemos la influenza como una entidad que en el 2009 tuvimos una pandemia de influenza, el H1N2. Entonces, lo que está ocurriendo en estos momentos es de estudio. ¿Qué ha pasado? Se duró aproximadamente 2 años y seguimos acompañando el COVID, o el COVID nos acompaña a nosotros, y hubo un encierro. Ese encierro trajo muchos problemas, indistintamente de la salud. Va a traer problemas de nutrición en los niños, de falta de aprendizaje, de una connotación donde el niño no estuvo expuesto a los virus que normalmente se expone en las escuelas, en los centros de cuidado, en los centros de juego. Entonces, al abrir los colegios y las escuelas y los centros de cuidado de niños, pues estos niños no se habían expuesto durante estos 2 años y tanto a esa cantidad de virus. ¿Y qué pasó? Esos niños son susceptibles. No es que no existieran esos virus, existían, pero no tenían dónde actuar porque no había conglomerado de niños. Entonces, esos niños tienen, desde el punto de vista inmunológico, una falta de carga inmunológica para combatir esos virus que normalmente afectan a esas edades. El niño va a la escuela y aprende, pero el niño aprende jugando con otros niños también. Claro. Entonces, el contagio entre un niño y otro favorece el desarrollo de estos procesos virales recurrentes y se están viendo que en un niño que llega al consultorio hoy, en 7 u 8 días puede volver por otro virus, en 15 días puede volver por otro virus, pero hemos visto coinfecciones virales de 2 y 3 virus, incluyendo el coronavirus, el sincitial respiratorio y el rinovirus en el mismo paciente. Y hacen unos cuadros bastante severos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Además, se le agrega la carga de la influenza o la llamada también gripe, que quisiera desmistificar un poquito, que todo el mundo le llama gripe a cualquier cosita. No, la gripe es producida por el virus de la influenza. Entonces, llamémosle a cualquier cosita resfriado común,
catarro común, rinofaringitis. Y la diferencia que hay entre una y otra es que la gripe, influenza, te da fiebre elevada, malestar general, te da dolores musculares, congestión nasal, tos y todos los síntomas que tienen los virus respiratorios. ¿Qué tú le recomendarías en este momento? Si una familia te pregunta, ¿qué podemos hacer frente a esta situación, ¿verdad?, que nos está afectando y que está afectando también a poblaciones de otros países, no es exclusiva de nosotros? Pero si te preguntara un padre, una madre, ¿qué usted recomienda, doctor, que hagamos? Bueno, lo primero es colocarles todas las vacunas de enfermedades inmunoprevenibles, incluyendo la vacuna de la influenza. Y lo segundo es decirle, la mayoría de estos virus, dependiendo de la edad en que afecte, pueden ser procesos que se autolimitan, se quitan solo, prácticamente todo, excepto aquellos niños que tienen factores de riesgo como enfermedades pulmonares crónicas, como cardiopatía, como algún tipo de inmunodeficiencia, como falsemia. Entonces, esos niños tienen una connotación diferente porque cada proceso viral agudo va a impactar sobre su salud sistémica. No va a ser solamente por la salud respiratoria, va a ser un proceso más agresivo. Entonces, esos niños que tienen factores de riesgo, probablemente tengamos que decirle, mire, por esta situación epidemiológica que se está viviendo, se recomienda mantener la mascarilla o suspender el niño por lo menos 2 semanas hasta que pase el periodo de contagio mayor. Me refiero a niños en situaciones especiales. Los demás niños que son sanos, no podemos evitar que sigan adquiriendo esos virus, porque si no su sistema inmunológico, si no se enferma ahora, a los 3 o 4 años, se va a enfermar luego que entra a la escuela, porque el niño, como te dije, su sistema inmunológico aprende enfermándose de esos virus. Y de momento que no se enferme, cuando vuelvan a la escuela, van a hacer los procesos respiratorios a otras edades. Mira, te voy a hacer una pregunta que podría ser un poco difícil quizás su respuesta, pero yo sé que mucha gente ahí en sus hogares, muchos padres y madres les gustaría escucharte responder esta pregunta. ¿En qué momento un niño desarrolla un proceso viral X? ¿En qué momento debe ser llevado al médico? ¿Hasta qué punto dejar evolucionar ese proceso con medidas paliativas, con tratamiento sintomático? ¿Y en qué momento se hace necesario ya acudir a su pediatra o médico especialista para ver ese paciente? Sí, fíjate, prácticamente todos los niños, cuando tienen enfermedades virales banales, el niño está en buen estado general, sigue jugando, sigue comiendo, tiene unas temperaturas que no pasa de 38,5, y cuando te llaman, tú haces esa pregunta y si te dicen que está en ese estado, tú le puedes decir, vamos a esperar de 48 a 72 horas en su casa sin ninguna situación especial, y si acaso la temperatura se eleva a 39 o más, o si su estado general se decae, pierde el apetito, se pone, como dicen las madres, y es un concepto que a mí, cuando me lo dicen, me llama mucho la atención, y le digo, venga al consultorio, y le dicen, mi niño está muy malito, muy malito. Es un concepto que yo le hago mucho caso. Y además dice, no come y quiere estar acostado. Hay algunos datos que, aunque los libros no lo dicen, en la percepción de un médico, con la conversación cotidiana de una madre, percibe que hay una situación que amerita una evaluación. No es lo mismo un niño que tiene 38 grados de temperatura, está saltando, jugando, dando carpeta en su casa y comiendo, que un niño que empezó fiebre en 39, está decaído, y es un niño que hay que ver, que hay que evaluar. Es importante, sí. Entonces, a lo mejor ese niño que decae, que tiene fiebre elevada, a lo mejor tiene quizás un virus donde su respuesta inmunológica no sea igual, pero hay que evaluarlo.
porque detrás de esos procesos febriles importantes se puede ocultar una neumonía, una sinusitis, otras enfermedades que se van a otros lugares del cuerpo cuando inician un cuadro respiratorio, que se complican hasta con una meningitis. No quiero llamar la atención y preocupar a la población, simplemente que el grado de temperatura y el estado general del paciente le dice al médico, hay que verlo. Ok, esa es la clave. ¿Y cómo es tu lucha? Porque los dominicanos tenemos la tendencia siempre a ser un poquito de médico, abogado, de todo, ¿verdad? Entonces viene el tema siempre del uso del antibiótico. Sí. Eso es algo, no, pero hay que darle antibióticos. Sí. Ese muchacho, y es más, hay familias que sin consultar con ningún médico ni nada comienzan a darle antibióticos a los muchachos. Sí. Tú evalúas al paciente, eso es cotidiano, con fiebre, y le dices, mira, tiene un resfriado común o tiene una faringitis, el origen puede ser viral, no tenemos ahora mismo una prueba, ni le vamos a hacer prueba porque su estado general no lo requiere. Y entonces, al momento de que se van, dice, doctor, ¿y un antibiotiquito no le iría bien? Y le digo, y usted lo dice el antibiotiquito porque es un niño. El antibiotiquito y antibioticote y antibiótico es lo mismo. No vamos a agredir a un cuerpo como el de un niño al uso abusivo de un antibiótico que no lo requiere. Y a veces uno tiene que durar más tiempo en la consulta explicándole por qué no es necesario. Por supuesto que hay momentos que sí son necesarios y son muy importantes. Y yo te puedo decir que cada vez más me estoy montando en el tren del menor uso de antibióticos. Porque el uso de antibiótico indiscriminado, el abuso del antibiótico está creando resistencia, sí. Y cuando en verdad el niño o el adulto necesita el antibiótico, no le va a hacer nada o la bacteria va a ser más agresiva. Además, que va a alterar la cantidad de bacterias que normalmente tenemos en nuestro cuerpo que nos sirven para generar anticuerpos. Y como tal, ese uso y abuso de antibióticos tiene que ser algo que esté debidamente consensuado y que en verdad el paciente lo requiera. Y vamos a ver resultados favorables. Hay niños que van al consultorio que ya tienen como una segunda y hasta tercera opinión, que tienen 7 días ya usando un antibiótico y sigue la fiebre. Entonces, sí, ¿qué significa eso? Que probablemente o no es el antibiótico adecuado o no es un antibiótico que él necesita, sino paciencia. ¿Sí? Sí, entonces, claro. En ese sentido, debemos tener cuidado y a veces son familiares, una tía o la abuela, pero no le dieron antibiótico. Ah, pero búscate otro médico. Porque sí, si no le dieron antibiótico, es que ese médico está perdido. No funciona, sí. Bueno, pero cada fiebre que hay en un paciente no requiere antibiótico como normalmente se estaba usando indiscriminadamente. Hubo una época en los 90 que se le llamó la época de la resistencia. Y habían varios antibióticos que tuvieron que suspenderse porque eran resistentes a todas las bacterias resistentes a ellos. Entonces, esas son situaciones que hay que analizarlas fríamente y el médico debe estar consciente de que le van a pedir el antibiotiquito, el pequeñito, por si acaso. No, por si acaso no, su niño no lo requiere. Eso es importante y ya es un tema de preocupación inclusive de la Organización Mundial de la Salud. Exacto. La resistencia a los antibióticos. O sea que eso es muy importante. Quiero hacer una pregunta, doctor. Con este tema del COVID, muchos médicos, científicos en el mundo han sugerido que ya el COVID está haciendo una transición a una endemia que se va y que se queda a vivir con nosotros. Y se habla de la posibilidad o de la necesidad quizás de una vacunación tipo como la influenza anual contra el COVID. ¿Cuál es su opinión, su visión con respecto a esto, sobre todo desde el punto de vista de los niños? Definitivamente yo soy afiliado, me considero vacunólogo, esencialmente todos los pediatras somos vacunólogos. Nos gusta la prevención de las enfermedades que tienen vacunas y de hecho hay un autor americano, el doctor Plotkin, que en su libro de vacunología indica que solamente el agua potable supera, oigan bien, el agua potable
supera en la causa de muerte, vamos a decirle así, de las enfermedades inmunoprevenibles. Es decir, las vacunas, solamente su efecto es superado para mantener la vida por el agua potable. Por el agua potable. Wow. Agua potable en el mundo reduce muchas enfermedades, principalmente la gastroenteritis, claro, ¿verdad? Exacto. Que era la causa número 1 de muerte en niños que lo producía por deshidratación. Entonces, yo creo que sí, y ya se ha hablado mucho de hacer vacunas combinadas con otros virus, incluyendo el de la influenza, pero acuérdate que estamos viviendo un momento donde aparecen otros dentro de la familia de los coronavirus 19, están apareciendo variantes y están dando problemas. Entonces, quizás también pueda venir una inmunización, una vacuna con subvariantes y variantes, porque definitivamente esto llegó para quedarse. Y ahora mismo hay una situación que hay que estar pendiente, porque he recibido llamadas de varios padres de pacientes que están... hoy recibí 3 llamadas. Y en un consultorio privado, que tú recibas 3 o 4 llamadas por día diciendo que tienen COVID, ya tú sabes lo que es a nivel de salud pública. Hay un repunte. Entonces hay que tener cuidado. Yo sigo exigiendo en mi consultorio la mascarilla. Muy bien. El que no la trae, yo se la regalo, pero debemos de cuidarnos nosotros como médicos para cuidar al que viene. Exacto. Muy Entonces, bien. eso siempre lo he dicho. Yo me cuido para cuidarte a ti, cuídate tú para cuidarme a mí. Es una forma que, aunque tú no quieras usar, acá no la estamos usando, y yo voy a algún sitio y quizás no la use. Pero en mi consultorio, donde va gente a toser con fiebre, con estornudo, necesitamos tener una mascarilla. Y definitivamente que la mascarilla jugó y sigue jugando un papel importantísimo en la prevención y en la diseminación de este virus. Quizás el número y de otros 1, virus. Quizás los números y de 1. Otros virus. Así mismo es, así mismo es. Y ahora que usted habla de otros virus, no quiero que terminemos esa entrevista sin que nos pueda decir un poquito si realmente debe haber alguna preocupación en las familias con esas noticias que nos llegan de otros países donde han resurgido algunos virus que aquí prácticamente estaban bajo control, como es el caso de polio, que hasta en la misma ciudad de Nueva York se han reportado casos de poliomielitis, y en el caso también del sarampión, que por igual en algunos países se han reportado un incremento en los casos de sarampión. Sabemos que aquí tenemos un programa de vacunación bastante amplio y eficiente, pero la pregunta sería esa: ¿hay motivo para preocuparse o se debería tomar alguna medida como familia? Hasta ahora no tenemos reportes en ese sentido en nuestro medio. Sí existe el riesgo, porque durante la pandemia en todos los países los programas de inmunización tuvieron un cese, vamos a decir. No se completaron los programas por múltiples motivos. La gente no iba a los centros o los centros estaban cerrados. Esos son dos factores que tienen mucho que ver en este sentido, y como tal, ¿qué tenemos que hacer? Es una enfermedad inmunoprevenible. Revise la cartilla de inmunización de su hijo, y si no cumple con esto, o llame a su pediatra o vaya al hospital y enseñe su cartilla de vacunación y dígale que revise a ver qué vacunas le toca y si el polio está completo. La gente se preocupa por tener su pasaporte y se olvida de tener la cartilla de vacunación. Y yo le digo a la gente cuando va al consultorio: ¿tu cartilla de vacunación? Me dice: la dejé. Y yo: vete a un aeropuerto sin el pasaporte a ver si te va a montar en el avión. Así mismo. Entonces se quedan como... Pero es una forma de yo llevarle la información y decirle: esto es tan importante como un pasaporte. Muy bien. Así mismo es. Bueno. Caramba. El tiempo se nos hace con el doctor Alan. Ustedes ven lo que le decía, es un gran conversador, y sobre todo nos transmite con mucha claridad, con mucha precisión estas informaciones y orientaciones tan valiosas para nuestra familia, para la familia dominicana. Doctor, muchas gracias. Un placer. Esperamos tenerlo nuevamente por aquí en corto tiempo, ¿verdad? Y ustedes no se muevan de ahí, que volvemos con más contenido en Asegure su Salud.
Bien, vamos a hablar de un tema interesante que, aunque ha sido resaltado por los medios, sin embargo, yo diría que para la mayoría de la gente no se ha detenido a pensar la significación que tiene. Y es que celebramos aquí en nuestro país de forma simbólica, también en otros países, precisamente ayer, 15 de noviembre, se celebró el nacimiento del ciudadano número 8.000 millones. Es decir, la Tierra llegó ayer, 15 de noviembre, a el número mágico, si podríamos decirlo así, de 8.000 millones de habitantes. Suena mucho, ¿verdad? Sí. Y sobre todo cuando consideramos que apenas un siglo atrás, antes de llegar al 1925, la Tierra tenía apenas 2.000 millones de habitantes. No llegaba a los 2.000 millones, nuestro planeta. Es decir, que en menos de 100 años hemos crecido a la increíble cifra de 8.000 millones. Yo sé que mucha gente quizás cuando oiga esto puede detenerse a preguntar, bueno, pero ¿y qué va a pasar con los recursos? No, la razón por la que hemos podido avanzar hasta ese número es precisamente por los avances en el cuidado de la salud, en la tecnología. El mundo moderno ha permitido que eso suceda. Sin embargo, ese ritmo de crecimiento se está ralentizando. En esas épocas anteriores, 30, 40, 50, 60 años atrás, nuestras madres, nuestras mujeres acostumbraban a tener 4, 5, 6 hijos y hasta más. Hoy en día, en la mitad del planeta Tierra, el índice de nacimiento por cada mujer apenas llega a 2.4. Y estamos hablando, obviamente, de poblaciones, digamos, de pocos recursos, donde acostumbra haber una mayor tasa de nacimiento. Pero aún así, Pochi, yo creo que es un tema interesante y que nos debe poner a pensar en el futuro de nuestro planeta, en que paralelamente a esto hay una conferencia ahora mismo sobre cambio climático y que muchos científicos han advertido de que si no se toman las medidas necesarias, posiblemente va a llegar un momento en que no vamos a poder sostener a ese número cada vez mayor de habitantes en la faz de nuestra Tierra. Mira, Rafa, hay muchas teorías que te dicen de civilizaciones que desaparecieron completamente sin tú explicártelo. Y puede ser, acuérdate que todo lo que ocurre en la Tierra es cíclico. Lo que pasa es que antes no se tenía documentación, pero tú has escuchado de población, para decir algo que estuvo cerca. ¿Cómo desaparecieron los incas? Así es. Eso es un misterio, ¿eh? Y es lo mismo que para mí muchas teorías dicen que pasa lo que tú estás hablando ahora. Llegó un momento que la población fue tan grande que algo que fue insostenible en eso y de repente desaparecieron. Porque nadie me dio una explicación de cómo desapareció esa cultura. Desapareció totalmente. Sí. ¿Cómo desapareció la cultura que existía en Arizona? Hay muchas historias. Claro, entonces... Fantásticas. Fantásticas. Y es porque se acaban los recursos y eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Hay otros que defienden una teoría que también viene un punto de inflexión en el cual, y tú lo dijiste, no existe, hay una tendencia entre la promoción de la familia, de destrucción de la familia, y la promoción de que las mujeres cada día no quieren tener hijos. Exacto, por ahí va la cosa. Ahí es que, o sea, por ahí va la cosa. Quien mantiene el crecimiento de la población es las mujeres. Y hoy en día, Rafael, en los sitios muy modernos, la mujer no quiere tener hijos. No quiere tener hijos, es así. Y tú la ves teniendo hijos ya a muy avanzada edad. Exacto, porque ha cambiado la visión, entonces sí, no tiene la función de querer tener hijos. Y eso todos los días es mayor. Sí, y una población envejeciente también, cada vez mayor. La pirámide se está invirtiendo. Sí, sí. Entonces, tú tienes un problema, la pirámide poblacional se está invirtiendo.
Hay parejas que prefieren tener un animalito, un gato, un perro, que tener un hijo. Sí, eso lo veo. Y mientras más poder adquisitivo tienen, menos hijos quieren tener. Eso lo vemos. Ahora, vuelvo y te digo, pues yo considero que independientemente de esa situación, de hecho, se estima que para el año 2075, la población, dentro de 50 años aproximadamente, la población debe estar rondando los 10.000 millones de habitantes. Si no hay una guerra. Sí, exacto. Si no hay una guerra. Porque el miedo mío de eso Dios el miedo mío es eso. Pero peor aún, y ahí era que iba, si no hay otros fenómenos catastróficos. Que el cambio climático lo va a producir. Exactamente, porque mira, seguimos viendo huracanes inesperados, inundaciones. Bueno, no vayamos más lejos. Recuerden que citamos lo que pasó aquí el famoso viernes. Ese fue un viernes negro de verdad. Se inundó la ciudad entera. En 3 horas, la ciudad de Santo Domingo inundada. Y lo peor del caso, con un conteo de víctimas fatales que llega ya a los 10. Más que el último ciclón. Increíblemente. Más que el último ciclón. O sea que todas estas cosas que vienen acompañando el cambio climático, no sabemos lo que podrán significar en el futuro inmediato de la Tierra. De hecho, hay predicciones verdaderamente apocalípticas con respecto a lo que va a suceder con el nivel de los mares, de las aguas, grandes ciudades inundadas, a la vuelta de 25 o 30 años. No es tampoco de que es muy lejos. Hay científicos serios que han apostado a estas predicciones, ¿verdad? En base a sus cálculos. O sea que yo creo que es un punto, repito, sobre el cual debemos reflexionar y cada quien asumir su cuota de responsabilidad con el manejo del cambio climático. El mismo tema de la inundación de la ciudad. Es la gente tirando funda y basura en la ciudad de Santo Domingo. Así es. Una falta de conciencia social. Y nadie le da mente a eso, tirando basura y plástico, o sea. Así es. Bueno, Pochi, de este temita también va a dar mucha agua, bebé, porque es un tema permanente y sobre el cual nosotros siempre trataremos de aportar nuestro granito de arena en hacer conciencia sobre el mismo. No se muevan de sus asientos, que no nos vamos a ir sin hablar un poquito de COVID, aunque a algunos no les guste, pero el momento lo exige y les voy a explicar por qué cuando vengamos de cumplir con estos compromisos. Bien, retornamos aquí en Asegure su Salud, hoy con un kit de emergencia especial. Esta es una nota intensiva traducida en kit de emergencia porque la situación que ahora mismo tenemos, ¿verdad?, en nuestro sistema dominicano de seguridad social es, diríamos, bastante delicada. Y ya se está tornando preocupante la situación que están atravesando algunos de nuestros afiliados con esta litis que mantiene el colegio médico con por ahora, algunas ARS del sistema, aunque en general sabemos y se ha planteado que es contra todo el sistema de ARS y AFP. Pero me preocupa sobremanera el hecho de que parece como si estuviéramos en un juego trancado a banda, en un juego de dominó trancado a banda donde no hay salida posible. Yo particularmente no creo eso, nunca lo he creído. Entiendo que siempre entre personas civilizadas el diálogo conduce a soluciones o debe conducir a encontrar una salida, digamos, una salida de consenso y equilibrada, ¿verdad?, para poder seguir adelante. Tomando en consideración, como siempre hemos dicho y repetimos aquí en nuestro programa, que el objetivo de todo esto es el afiliado, el ciudadano común, el pueblo. Para esto es que existe el sistema, para esto es que trabajamos todos y para esto es que también el médico se prepara para curar
pacientes que vienen de toda la población en general. Entonces, Porfirio, me preocupa lo que está pasando. Se está anunciando para jueves y viernes de esta semana una paralización general de los servicios médicos a todas las ARS en el Gran Santo Domingo y creo que, no sé si en la zona este, en alguna zona adicional también. Mira, yo sé, me consta de que no todos los médicos acatan el llamado hecho por el Colegio Médico o por las sociedades especializadas. Es más, hay médicos que aunque tienen quizás la colegiatura, porque es una obligación de ley para ejercer, sin embargo, no están muy, digamos, en consonancia con las directrices que emanan a veces de nuestro colegio médico. Y también nos consta que esos médicos, algunos médicos, pues se mantienen dando los servicios a sus pacientes porque entienden que su vocación de servicio y su juramento hipocrático está por encima de todas estas situaciones que están afectando el sistema. De hecho, escuché hace un par de días unas declaraciones muy fuertes del doctor Senencaba, nuestro amigo presidente de nuestro colegio médico, refiriéndose a una información, porque era una información que estaba dando el doctor Rafael Mena, presidente de ANDECLIP, que es la asociación que agrupa las clínicas y hospitales privados, donde él decía que las clínicas se mantenían dando servicio a los pacientes, los servicios de las clínicas estaban disponibles para los pacientes, como obviamente tiene que ser, porque imagínense, como fuera que cerráramos las clínicas. Entonces, el doctor Cava tildaba al doctor Mena como un simple empresario que manejaba una estructura con paredes frías y que como que no era un ejercicio propiamente médico, en otras palabras, lo cual se aleja mucho de la realidad, porque independientemente que el doctor Mena presida ANDECLIP y presida también un importante centro médico de nuestra capital, ha sido también un pediatra distinguido y profesor universitario, fue mi profesor en la universidad. O sea, que de un ejercicio bien ya amplio, muy exitoso. Entonces nos dolió escuchar esa expresión del doctor Cava, pero entendemos que es parte de la pasión, del furor del momento. De hecho, hemos extendido una invitación a nuestro presidente del Colegio Médico para venir a nuestro programa y plantear aquí ante ustedes, digamos, de manera profunda, real, y como decimos nosotros, a calzón quitado, cuál es la posición del Colegio Médico y el porqué realmente de esta lucha y hacia dónde nos encaminamos. Porfirio, ¿qué tú crees de esta situación que estamos atravesando ahora? Bueno, con la introducción que tú has dado, que es bastante larga, voy a tocar 3 puntos básicos. Lo primero, que es bueno que pase. ¿Por qué? Si tú notas, nosotros tenemos 20 años con una ley de seguridad social técnicamente muerta, en el sentido de que ninguna de las partes han cumplido a cabalidad lo que dice textualmente la ley. Vamos a comenzar por ahí. O sea, el sistema comenzó con un pecado capital que fue la falta de cumplimiento de los acuerdos. Que la veo así, falta de cumplimiento de acuerdos. Lo segundo es que no tenemos que llevar a personalizar. Lo primero, como te he dicho, el doctor Mena es una persona que merece un nivel de respeto, porque la edad es un rango y Mena tiene demasiado tiempo luchando sí, eso. Claro, lo segundo, ser empresario no es malo. Y lo tercero es que nosotros tenemos que dividir la seguridad social en 3 actores que no tienen el mismo interés, pero sí hay un sector que tiene que por lo cual viven esos 3 intereses. La seguridad social tú tienes que dividirla entre médicos, ARS y prestadores, las clínicas. Pero todos los 3 se sustentan sobre una persona que es
el paciente. En todas las posiciones que tú analizas, no se menciona el paciente. O sea, ¿qué verdaderamente debe ser lo que usted tiene que hacer para que el paciente se sienta bien? Lo primero es que la seguridad social, le voy a refrescar algo de historia, la seguridad social surge de unas deficiencias que existían en el sistema de atención en salud. Se crea un sistema, porque por eso se llama sistema, para poder corregir esos problemas que tenían para tú tener la accesibilidad a un servicio de salud, que si tú, sin tener dinero en los bolsillos, el paciente podía acceder a un médico y recibiera la atención. Entonces, cuando tú notas las rebatiñas, se van a términos que no son determinantes en la seguridad social. Por ejemplo, lo del código es para que un sistema registre la transacción de pago que tú estás haciendo de una ARS al servicio que da el médico. Sin embargo, dimensionan el tema del código como que eso va a solucionar el problema, que den código a todos los médicos o que no le den. El código no es un tema de seguridad social. La seguridad social es un tema financiero. No es de forma, es de fondo. Evitar que una persona que no tenga 1 millón de pesos, porque te voy a decir, tenemos un alto índice en dos enfermedades en el país. Hipertensión arterial y diabetes. Las dos llevan al paciente a un cuidado intensivo. Y cuando tú hablas de un cuidado intensivo, tú estás hablando de 1 millón de pesos. Exacto, así es. Fácilmente. No, el que me lo venga y me lo diga es 1 millón de pesos. Y cuidado, si no hay más complicaciones. No, pero te estoy diciendo ahí. Entonces, se crea un sistema para evitar que una gente diga, se agarre la cabeza y diga, a un familiar que cayó en cuidado intensivo, ¿dónde yo tengo ese 1 millón de pesos? Así es, claro. Para poderlo pagar. Entonces, no se está mirando desde ese punto de vista. El que tú tengas un carnet es para tú accesar a un servicio. También eso se está distorsionando porque tiene que haber un registro, tiene que haber, por eso es que se llama sistema. El que sabe de computación o de informática, el sistema es para que las cosas funcionen y fluyan sin tener que hablar nadie con el otro. O sea que el carnet de un usuario debe ser como la tarjeta de crédito. Yo saco mi tarjeta de crédito y pago en cualquier sitio. Ya hasta los coqueros tienen Verifone para tú pagar. Sí, así mismo es para cobrar. Porque nosotros, yo te hago una pregunta. ¿Quién puede vivir hoy en día sin una tarjeta de crédito? Muy difícil. Un ermitaño por ahí. Si tú vas a la ciudad de Nueva York y tú no tienes una tarjeta de crédito, no tienes que dormir en el patio, tienes que dormir en la calle, porque ni siquiera un hotel te permite. No te la aceptan. Tú vas a alquilar un carro con dinero en efectivo y no te aceptan. Y te sale a pie, No, porque entonces la accesibilidad al servicio de salud se hizo la seguridad social para facilitarle a las personas que no tienen poder adquisitivo, que no tienen el 1 millón de pesos, tener una atención, pero todo ese enfoque se ha perdido. El enfoque es que me molesta que tú estés ganando. Eso como que yo venga aquí y me moleste que tú tengas esa chaqueta tan bonita. A mí me molesta, pero Rafa tiene una chaqueta bonita. Pero ven acá, mi hermano. El ser empresario no es malo. Si menos un empresario está bien. Lo que tiene que hacer otro, meter ese empresario. Estoy muy de acuerdo contigo. Eso es así. Porque él no está robando. Eso no es un pecado. No, ahora te quieren poner con un discurso, que lo veo como un discurso muy comunista, que lo que son es envidiosos, de que el otro esté bien. Es que en el funcionamiento esto es complicado. Porque la única cosa, aparte de lo único que existe, aparte de un sistema de seguridad social, el matrimonio que tiene a Dios por el medio, que tiene tres cosas. Después no hay más nada que funcione con 3 gente diferentes. Pues tú tienes 3 sectores diferentes. La visión del médico, Rafa, no la visión del dueño de clínica, ni la visión del dueño de la ARS. Excelente análisis. Estoy de acuerdo contigo. Entonces no quieren. Mira, yo estoy preocupado porque estoy viendo cosas. Mira, dirijo una empresa de asesoría, que asesora familias, empresas públicas, privadas, con todos estos temas de los seguros, de la seguridad social, etcétera. Y sobre todo la parte de salud, que es el fuerte nuestro, por razones obvias. Entonces, en estos días he visto entre nuestros asesorados mucha gente, familias y pequeñas empresas, que están
digamos, en contra de nuestra recomendación, están tratando de renunciar a sus ARS, pero por decenas, para emigrar a la ARS estatal, al SENASA, buscando, digamos, en una medida un poco desesperada, tener garantía de servicio en caso de que se enfermen. Y tratando de asegurar su salud. Exactamente, como tú lo dices, tratando de asegurar su salud. Ahora bien, yo no lo recomiendo, primero porque eso no es tan fácil, así no es un tema automático. Segundo, esto es una situación momentánea. Alguien me decía, no, que las ARS, es lo que dicen todos, están negando los servicios. No, las ARS no están negando los servicios. No, porque ellas no dan servicio. Las ARS, ellas manejan riesgo. Los prestadores, los médicos, las clínicas. Rafa, pero dile los nombres. Mira, ARS, aseguradora de riesgo de salud. Así mismo, administradora de riesgo de salud. PSS, prestador del servicio de salud. Tienen nombres específicos. Exacto. Y la verdad es que esa no es la solución, familia. Yo sé que hay personas inclusive que necesitan o están necesitando o pueden necesitar la atención médica inmediata. Y por donde se comienza es por una consulta. Entonces, de ahí viene el temor justificado de nuestras familias. De hecho, sí considero que a esto hay que buscarle una solución armoniosa a la brevedad posible. Esto no se le puede dar más larga. Pero no podemos echarle más leña al fuego. O sea, no podemos. Primero, las ARS dicen, emiten un comunicado diciendo, bueno, esto no es un tema de nosotros, es un tema del Consejo de la Seguridad Social. No, así no. Ese no es el manejo más adecuado. Este es un problema de todos y todos tenemos que involucrarnos para buscar una solución satisfactoria. En cuanto a los médicos, al colegio médico, tú no puedes, está bien, si estás defendiendo a la población en primer lugar y también la debida compensación que debe recibir un médico por su servicio, que también es algo justo, razonable. Pero, ojo, tú no puedes mandar a la gente a que se desafilie de una ARS X, a que tú le estás llamando a un paro de servicio, para que se afilie en otra ARS, aunque sea SENASA. ¿No? Y SENASA nos consta que está funcionando bien, pero eso es incorrecto, es indebido, y mucho menos decirle a la gente que no use la tarjeta de crédito o no tenga cuenta bancaria en X banco que usted considera que puede estar ligado a es que no, es que tú no puedes mandar, es que tú no puedes a desestabilizar el capital. Eso lo que hace es desprestigiar la lucha. Claro. Eso no son las formas de hacer las cosas y deja mucho que desear de la posición honorable que debe asumir el colegio médico aún dentro de una lucha como esta. Y ojo con lo que voy a decir. Al final del camino, ustedes me dirán, bueno, y oigo a muchos colegas médicos, muchos amigos que dicen, oye, pero es que yo no puedo recibir 300, 500 pesos por una consulta en estos tiempos. Está bien, estamos de acuerdo. Pero tampoco vas a poder recibir 2,000 o 3,000 pesos, como a lo mejor tú cobras a nivel privado por esa consulta, porque no hay recursos, el sistema no tiene disponibilidad de recursos. Capacidad de pago. Capacidad de pago, ni remotamente cerca. Entonces, por eso que yo hablo y me desgañito aquí, como decirme, lo he repetido, que hay que buscar salida intermedia, equilibrada, de consenso, donde todos tengamos una cuota de sacrificio, todos. Los médicos que hace tiempo se están sacrificando y las ARS que si tienen a lo mejor que limitar su beneficio, dicen que poco. Eso habría que verlo, pero todos, es más, y el empresariado que se prepare como tal, porque es posible también que haya que aumentar la cotización. Pero, ¿tú entiendes? Para destinar más recursos al sistema. Pero Rafa, mira, es que te voy a decir algo. Te voy a decir algo. El histórico de la seguridad social a nivel mundial es donde viene una entidad y decide y dice, esto se va a hacer que marque el territorio. Sí. Porque tampoco
qué consenso, qué consenso y qué consenso. No hay que consensuar, hay que tomar decisiones. Entonces las entidades tienen sus funciones de tomar las decisiones. Tú tienes un Servicio Nacional de Salud, tú tienes las ARS, tú tienes la CISARRIL, tú tienes la DIDA, que tienen que reunirse y decir esto es lo que se va a hacer y marcar el terreno. No podemos seguir. Ahora, ¿qué otro fallo mayor? Pochi, perdón, pero Pochi, pero déjame decirte algo. ¿Cuántos años llevamos tratando de implementar la estrategia de atención primaria? Ajá, haciendo los cambios necesarios al modelo de atención, que al final del camino es la verdadera clave de todo esto. Y está torpedeada la atención primaria. Y tú no sabes quién es que lo está torpedeando. Y te voy a decir, porque no enseña la cabeza, y te voy a decir algo peor. Estamos discutiendo de pagos, sin embargo nosotros no tenemos estudios de costos reales. Así es. Tú vienes y me dijiste, estoy de acuerdo contigo, 300 pesos no es, pero si yo te pregunto a ti cuánto es, ¿quién lo ha analizado? No te puedo decir. Emma, tú y yo hemos mencionado aquí, existe un Comité Nacional de Honorarios Profesionales que está estipulado en la ley. La ley tiene... no sé lo que está pasando con ese comité, no no oigo nada. No sé si está funcionando o no está funcionando. Porque tú sabes qué ha pasado. Tenemos una gran deficiencia de técnicos en seguridad social. El colegio médico no tiene técnicos en seguridad social. Técnicos. Cuando estoy hablando de técnicos, gente que analice la situación. ¿Tú sabes por qué? Porque el colegio médico presenta tarifarios que no se corroboran con los costos reales. Eso es subir la tarifa. O sea, esto es yo vendo China y la pongo como yo quiera. Entonces tú me dices, la China dulce son a 10 pesos y yo te digo, no, dame la agria. En ese nivel es que está la discusión, porque tú no tienes de dónde partir. Y lo que tú dijiste es un asunto de economía. O sea, que la ARS suban los precios. ¿De dónde viene el financiamiento para pagar ese dinero? Claro, eso no. Entonces vamos a llenar esto de técnicos y las entidades que tienen que tomar decisiones. No es consensual, es decir, mire, esto se va a hacer así, marcar la raya. Porque hay un juez, la CISARRIL es el juez. Sí, exacto. La CISARRIL no puede llamar consejo. Y tiene que jugar su rol. Claro, de juez. Tiene que jugar decir, mira, no, el que tiene razón es fulano. Vamos a hacerlo eso. Ahora, ¿qué es lo que decimos? Tú no puedes atentar contra un sistema de seguridad social por una situación de pago a un sector de la seguridad social. O decir que el otro gana. Claro. Y este es el pleito de los peloteros con los dueños de equipo, que los equipos tienen pérdida y que aquel está ganando mucho y que no, o sea, no entiendo. Tú lo que tienes que reglamentar. Y la ley es clara. Que hay que modificar algunos aspectos de la ley, estoy de acuerdo. Pero también dicen, vamos a modificar la ley. Y yo te pregunto, de la ley, ¿qué hay que modificar? Sí, y de hecho, como quiera, se está trabajando en eso. Me consta y lo hemos conversado aquí que está en camino un nuevo proyecto. Pero que son muy lentos. Pero, ojo, porque el tiempo nos cae arriba. Se necesitan soluciones. No, ya consenso, ni preguntas, ni opinión. Soluciones. Como dice Pochi, ya llegó el momento de ya pasar de las palabras a los hechos, para buscar soluciones concretas y definitivas y estandarizar a esta situación, claro. Y empezar a cumplir con los acuerdos. Exactamente, y estandarizar, como tú dijiste. Bueno, vamos a ver, repetimos esa exhortación que hemos hecho a todos los actores del sistema en otras oportunidades. Hoy más que nunca se impone un diálogo productivo o tomar decisiones, como bien decía el doctor Cabral, para que las cosas se resuelvan ya. No reunirse para incidentar y terminar como los monos a rabazos. Como ha estado sucediendo. Claro, esas no son reuniones técnicas. Eso no es. Son reuniones que se tornan personal. Así que, señores, un programa de asegurar su salud. Ya ustedes saben, este tema prometemos que volvemos con él porque como decía el narrador deportivo, esto se pone bueno. Esto se pone bueno, no se acaba todavía ahora. Como tampoco se acaba su programa Asegure su Salud, y en breves momentos retornamos con ustedes. Bien, no podemos despedir nuestro programa de hoy sin hablar un momentico sobre qué está pasando con el COVID, con la COVID-19.
Yo sé que hay alguna preocupación, algunas familias, hemos recibido llamadas de familias que están registrando nuevamente casos positivos de la enfermedad. Sí, es así. Tenemos un ligero repunte de COVID. Posiblemente, aunque las autoridades oficialmente todavía no lo han anunciado, pero posiblemente sea a expensas de las nuevas variantes, subvariantes que se derivan del linaje de la Omicron. Tenemos la XB, la BQ o BQ1.1.1, en fin, y podrían haber nuevas también. Todo luce indicar que digamos, la severidad de la enfermedad va a seguir más o menos similar a las anteriores variantes o subvariantes de la Omicron, pero no podemos descuidarnos, y de hecho tengo informes de por lo menos 3 o 4 casos de estos pacientes seropositivos que han desarrollado neumonía, y se encuentran incluso algunos ingresados por neumonía. El número de casos reportados al día de ayer, casos nuevos, fue de 57. Hacía mucho tiempo que no subíamos de 30 y pico, quizás 40 casos nuevos, los 40, y tuvimos unos 49 el día anterior y 57 ayer. De hecho, pues tenemos ya unos 345 casos activos oficialmente registrados. Recuerden lo que le he dicho siempre, el número real debe ser mucho mayor. Mucha gente en sus casas, como explicaba al principio de nuestro programa el doctor Alain, con diferentes procesos virales, y quizás no se preocupa mucho, lo trata como un catarro común y corriente, y no se hace ninguna prueba, ni mucho menos, pero a lo mejor está pasando un proceso viral de COVID, y puede ser, si no toma las medidas, que contagie a otras personas. De hecho, es lo que debe estar sucediendo, porque la mayoría de las personas no está utilizando mascarilla, ni siquiera cuando está en grupos cerrados bajo techo. Entonces, tenemos que estar atentos a esta situación, porque independientemente de que no haya un mandato oficial para medidas de prevención de este tipo, como retornar al uso de mascarilla, y espero que no haya necesidad de eso. Pero si usted mismo, como decía el doctor Alain, si usted tiene algún pariente, algún familiar en una condición, digamos, que pueda verse afectado gravemente en el caso de contraer la enfermedad por una condición de vulnerabilidad, entonces póngalo que utilice mascarilla, y usted también póngase para evitar el contagio en la familia y de ese pariente vulnerable. Ahora mismo, digamos, la gran preocupación, los casos de influenza siguen ahí también, latentes. Tenemos una buena cantidad de pacienticos también, sobre todo niños con influenza. El doctor Alain también nos lo citó al principio de nuestro programa. Y lo que queda es nosotros, pues, cuidarnos, cuidar nuestras familias, nosotros mismos, ya de una manera individual, a ver y estar atentos a ver qué pasa y qué otras medidas tengamos que tomar. Doctor Cabral, ¿qué usted me dice de este tema? ¿Usted coincide con que tenemos un ligero repunte de COVID? Sí, yo de hecho tengo varios conocidos que se han hecho la prueba y han salido positivos. Oh. Y no es menos cierto que hay mucha gente confundiendo la simple gripe estacional que viene, porque ahora tenemos una combinación que no la teníamos años anteriores, la gripe estacional que llega, la influenza y el COVID. Exacto. Entonces, la recomendación es con cualquiera, es que se parecen mucho los síntomas, casi igual, pero que vaya siempre de un facultativo, de un médico, para que le determine cuál de las tres. Y me gustó mucho, por eso estoy citando al doctor Alain, porque me gustó mucho como él puso de ejemplo, él que tiene una consulta bien amplia, con muchos niños,
llegando pacientes que han tenido ese proceso catarral, se mejoran o se curan y vuelven otra vez al cabo de 2 semanas, de 3 semanas, otra vez a sentirse afectados. Y que él habló de algo, muy importante. El encierro provocó que los niños no tuvieran la defensa. Sí, sí, claro. Y carga por eso mismo se contagian de virus diferentes. Exactamente. Entonces, algunos hacen influenza, otros hacen COVID, pero hay algunos que lo han hecho concomitantemente, como él decía, y de ahí la preocupación, ¿verdad?, de cuidarnos y cuidar a nuestras familias para evitar este tipo de situaciones que en casos extremos pueden tornarse graves. O sea que no debemos bajar nunca la guardia. Él explicaba que la clave de todo es vacunarse con todas aquellas enfermedades que puedan ser prevenibles mediante la vacunación. Así que hasta aquí llegamos hoy con nuestro programa Asegure su Salud, pero recuerden la promesa eterna, la promesa permanente de poner todo nuestro empeño en llevarle la próxima semana otro programa cargado de contenido de interés y valioso para que usted pueda asegurar su salud. Así que será hasta entonces.